Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia, como cada lunes. Ya es muy gustoso saludarnos por aquí, a nuestro público que se encuentra en la sede de la Academia, también a nuestro público que está en nuestra transmisión vía Facebook, pues les agradecemos su asistencia y pues estamos aquí para nuestra última sesión de nuestra cátedra. Voy a dejarle los micrófonos al doctor Macín, coordinador de este ciclo, junto con el doctor Andrés Lira. Quería, desde luego, reiterar la bienvenida y decir que estamos efectivamente en la última de las sesiones de un ciclo que ha durado 6 semanas. Ciclo que, como todos sabemos ahora, ha tenido que ver con el barrio de San Juan Moyotla, desde el siglo XVI hasta la actualidad, y su relación tan estrecha con la actual sede de la Academia Mexicana de la Historia y desde luego la fachada barroca del siglo XVIII que se trasladó desde la Ciudad de México. Este era uno de los barrios de la Ciudad de México, y entonces esta vez le toca cerrar, nos hace ese enorme honor el cerrar el ciclo al doctor, el arquitecto Francisco Pérez de Salazar y Berea. Hace 15 días, el arquitecto Pérez de Salazar me hizo favor de acompañarme en la conferencia que impartí. Y la verdad fue para mí una experiencia muy grata, porque pudimos conversar. A ratos sentía yo que estaba no solo impartiendo una conferencia, sino que lo estaba yo entrevistando. Y entonces la conferencia de hoy, que cierra el ciclo de la Cátedra Patrimonio Histórico-Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa, tiene por cometido, ¿verdad?, es en realidad una especie de continuación de la conferencia de hace 15 días, pero tiene un sentido mucho más arquitectónico propiamente dicho. Entonces, rápidamente quiero decir a ustedes que el arquitecto Pérez de Salazar Berea pues tiene estudios en arquitectura, tanto en licenciatura como en maestría y en doctorado, por la UNAM en 1973, 1981 y 1990. Lo más importante es que el arquitecto Pérez de Salazar es un catedrático muy connotado de la Universidad Nacional, y su ejercicio profesional básicamente lo ha hecho el más importante restaurador de monumentos y del patrimonio de Nueva España colonial, como decimos de repente, ¿verdad?, que hay en el país. Y entonces, solamente entre muchísimos méritos, quisiera yo mencionar algunas de las obras insignes que han sido restauradas por el arquitecto. Entre otras, por ejemplo, en la Ciudad de México nada más están la iglesia de lo que fue el convento de Corpus Christi sobre la Avenida Juárez, que hoy es el archivo de notarías de la ciudad. Está la famosa hospedería de los agustinos, que hoy es el Museo Caluz, sobre la Avenida Hidalgo, pero también ha sido restaurador muy importante en acervos arquitectónicos tan importantes como la iglesia de San Agustín de Salamanca, por ejemplo. En fin, él viene de una familia muy, muy importante de Puebla, ha también hecho restauración en esa ciudad, en la Ciudad de México, en el Bajío en general, y en fin, realmente su currículum es muy rico, muy, muy grande, créanme, y
de él vamos a dar cuenta en la publicación que va a resultar de este ciclo de conferencias. Esperemos que esté ya impreso y circulando el librito que salga de aquí, que va a tener, por supuesto, el título ese de la Ciudad de México en sus barrios, San Juan, Moyotla y la Academia Mexicana de la Historia. Sin más, los dejo en manos del profesor doctor en arquitectura Francisco Pérez de Salazar Berea. Adelante, Pancho. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y gracias a la Academia Mexicana de la Historia, que me ha invitado y a la cual me ha honrado como su académico corresponsal. También agradezco en particular a mi querido amigo el doctor Oscar Macín, que ha hecho una presentación muy elogiosa e inmerecida, pero bueno, la presentación de un amigo. Como lo comentó él, esta plática es la sexta y final de un ciclo de 6 conferencias de la cátedra de Rafael Tovar y de Teresa, queridísimo amigo, a quien recuerdo por todo su talento, amistad y sobre todo por sin duda haber sido el más brillante representante de la cultura en aquellos días, al principio con Aculta y posteriormente el primer secretario de Cultura de este país. Bien, me refiero, como ya lo comentaron, a la fachada, intitulamos una fachada que llegó para quedarse. Llegó aquí, pues transportada de otro lugar, dentro del mismo casco del centro histórico, en lo que es llamado el perímetro a lo que se llama el perímetro B, que en la plática anterior se mencionó también como el espacio o el lugar que ocupa el barrio de San Juan Moyotla, y donde quedó alojada esta academia. Mi relato será sobre una notable fachada del siglo XVIII que en la calle de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue desmontada meticulosamente para su recuperación e integración a un nuevo edificio que le acogiera y protegiera para alcanzar su estabilidad estructural en un predio en que su alineamiento coincidiese con el mismo frente de la fachada original. Aquí vamos a ver un poco el estado actual de la fachada, que ahora lo vamos a ir relatando sobre el proceso, y una boceto que hicimos de lo que es la parte fundamental, que es la restauración general de la fachada y la reintegración sobre todo de un vano que fue seriamente alterado y destruido. La de arriba, que es el estado actual, es lo que se transportó e íntegramente se instaló con los errores, defectos y también pues obviamente deterioros que tenía la fachada, aunque estructuralmente fue resuelta. Este sería en un bosquejo la resolución o la solución final de la fachada ya restaurada. Bien, dado que fue declarada esta casa monumento histórico en 1932, las gestiones para desmontarla y reintegrarla en su totalidad requirieron una cimentación que pudiese alojar con una resistencia adecuada, incluyendo columnas de concreto armado que quedaron ahogadas en los gruesos muros de piedra de tezontle y cal, que incluyeron también los estudios previos de la mecánica de suelos y los cálculos estructurales que fueron parte fundamental para recibir su autorización por las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Esto fue circunstancialmente un requisito para poderla trasladar aquí. Esta vieja casa en la calle de Capuchinas fue muy probablemente intervenida por el prestigiado y famoso arquitecto don Lorenzo Rodríguez, maestro de arquitectura originario del Reino de Granada, quien recurrió en esta fachada, como en varios de sus proyectos, al almohadillado y a las ventanas acodadas, labrando con estos diseños en canteras del Valle de México, lo que lo hace probable candidato a la adjudicación de la autoría del proyecto. El famoso almohadillado, bueno, no se ve en detalle, pero es en la parte interna de estas pilastras, que es la parte más solucionada de la fachada y que está, yo creo que íntegra de lo que fue en su momento. Aparecen una solución aquí en el dintel y en este elemento paralelo a las pilastras, estos elementos que se llaman almohadillados. Y luego en la parte inferior, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero lo vamos a ver probablemente con mayor detalle en otro, es que en estas ventanas hay una solución que se llama el acodo, que es normalmente, que se usó fundamentalmente para vanos en ventanas y muchas veces también para elementos muy sencillos donde no había los elementos tradicionales del arquitrabe, el friso y la cornisa, sino simplemente un enmarcamiento. Aquí esto está alterado y esto es parte de la restauración. Fue roto el acodo y fue insertado unos capiteles falsos que no son originales. Esta fachada, como la mayoría de las portadas señoriales del siglo XVIII, fue planeada incrementando su decoración conforme se elevaban los muros de la portada. La planta baja, por corresponder al nivel de calle, representa un aspecto utilitario en su ornamentación, destinada para las dependencias de los negocios del propietario o comercios en renta, que también ellos solían tener, que recibieron un tratamiento más discreto y mesurado. Ascendiendo al segundo y tercer nivel, cuando éste existía, el diseño y el labrado de la cantera se tornaba más elaborado. En el caso de esta casa, dado que el propietario inicial de todo este asunto, don Nicolás Peinado de Valenzuela, recurrió a reciclar una edificación, es lo que yo pienso, ahorita les voy a explicar por qué, que había pertenecido quizá al convento de las monjas capuchinas y que contaba con solo 2 niveles. Ordenó entonces las fachadas que en el segundo piso correspondieron a la planta noble, con un tratamiento notablemente estudiado y proporcionado, que durante 2 siglos solo fue ligeramente alterado por las inclemencias del tiempo. Bueno, obviamente en esta fachada también hay unos elementos que desaparecieron, como en esta zona de aquí hay todos los indicios de que debió haber estado una cartela o algún elemento, muy probablemente pues un escudo nobiliario del conde de Rábago, quien fue el que posteriormente lo habitó, habitó la casa que les heredó su suegro. Bien. El acompañamiento de las hiladas de los sillarejos de tezontle que se aprecian en los 2 niveles fondea, conforme a la moda de aquellos años, los labrados en cantera gris de los Remedios y cantera de Chiluca, que en su elegante fondo rojo volcánico debió haber recibido aplanados, ya que originalmente en estos edificios se recurrió a la costumbre del revoque del aplanado de cal bruñida y pintada. Posteriormente, durante el siglo XVIII, existieron algunos edificios, existen aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, algunos que son realmente
que no recibieron el aplanado que mencionamos, dado que descubrieron o que el gusto de los novohispanos encontró muy agradable y muy elegante el contraste de las dos piedras. Entonces, en ese momento el trabajo del sillarejo fue más elaborado, las hiladas mucho más proporcionadas, y el remate de las mismas con los cantos de los marcos, de los enmarcamientos en puertas y ventanas, mucho más solucionado. En aquí se ve, aquí ya se ve un poco lo que no podíamos precisamente, que no se podía apreciar, ¿no? Esto es un levantamiento que hicimos del estado actual, donde les menciono, este es el marco que les digo, que tenía aquí un elemento que se llama el acodo, que es una esquina que sobresale, y estos capiteles no tienen nada que ver con una solución muy tradicional dentro de la Ciudad de México. En la plática de hace 2 semanas, precisamente comparamos algunos edificios del centro histórico que tienen estas soluciones de acodos, como el caso del Colegio de la Paz de Vizcaínas o el Palacio de San Bartolomé de Jala. Arriba, lo que les decía, lo que está muy bien solucionado es todo este elemento que es toda la cornisa que remata los vanos inferiores, y el barandal forjado, espectacularmente trabajado. Esto es una propuesta de una placa conmemorativa, y todo lo demás pues será planteado para restaurarse. También la solución de la cornisa, que se viene rompiendo, coincidiendo con los ejes y con los trazos precisamente de las ventanas inferiores. Obsérvese la falta de ritmo o de distanciamiento o equidistancia entre el portón y este vano de acá, que tiene que ver mucho con este eje, que está asociado a un eje que voy a mencionar más adelante, que es de unos patios preexistentes que precisamente predestinaron la solución de esa portada, que fue el origen de la solución arquitectónica de este trabajo. En la primera mitad de este siglo XVIII fue dado que el entrepiso y la cubierta de la azotea que intervino el arquitecto estaban ya definidos. La altura de la casa resultó insuficiente para las pretensiones del conde de Rábago y su mujer, doña Josefa Peinado y Miranda, quienes ordenaron agregar un remate de arcos invertidos con perillones o pináculos a manera de algunos edificios notables, como lo comenté, ya dije en la conferencia anterior, presentando ejemplos notables como el Palacio del Arzobispado, de la Casa de los Condes San Bartolomé de Jala o del Colegio de la Paz de Vizcaínas. La intención de este remate fue generarle más prestancia a la casa condal y buscar con su altura que el efecto visual fuese más importante. Sin embargo, este intento fue insuficiente para dar la escala requerida a su señorial residencia, que poco competía con el imponente palacio vecino colindante al poniente, que corresponde al edificado por los condes de San Mateo de Valparaíso. Baste decir que los 12.65 metros que alcanza la altura de esta fachada, que es razonablemente cercana a la que estuvo en su momento de desmontaje aquí en Venustiano Carranza, contrastaba, o sea, es un 35% más baja que la casa de los del Valparaíso. Imagínense ustedes un hombre de 1,70, un hombre mediano, de altura erguido, junto a otro de 2.30 metros de altura. Sin duda alguna diríamos que el hombre de altura media estaba bajo la imponente o acompañando a un hombre de 2.30 metros de altura. Imagínense simplemente la proporción.
Esta desproporcionada vecindad en lo referente a sus escalas fue revertida en el siglo XX, cuando después de retirada la fachada de la calle de Venustiano Carranza, se solicitó en ese predio la intervención del arquitecto Teodoro González de León, cuando diseñó para Banamex una nueva fachada que alterna en altura con dignidad y escala similar junto al viejo Palacio de Valparaíso, aunque es contrastante. El arquitecto decidió usar unos precolados y unos elementos masivos con una granulometría muy, digamos, grande, de grandes dimensiones, para y con un tono de una piedra, de un tono rosáceo, para contrastar un poco con los otros edificios. Creo que con esta nueva edificación, el diseño del arquitecto González de León, se comprobó la brillante maniobra que hizo don Atanasio González Arabia, subdirector del Banco Nacional de México y a la vez miembro de esta academia, quien visualizó un mejor destino de la fachada que se le donó a la Academia Mexicana de la Historia, y obtuvo del presidente del banco, don Agustín Legorreta, también el donativo en efectivo para construir la sede de la academia, incluyendo la instalación de nuestra bella fachada. Bien, tuvieron don Atanasio y académicos el talento y habilidad para obtener el nuevo predio de la Dirección de Monumentos del INAH, que sugirió la misma institución a la academia, por estar entonces disponible previa solicitud y aprobación de la Secretaría de Bienes Nacionales. Este plano que vemos aquí es más o menos el perímetro de la planta estructural de la planta baja, donde del lado derecho la línea vertical corresponde al paramento de la fachada. Aquí está el concepto estructural que están en los archivos de esta academia, donde se marcan las columnas y se marcan lo que son todas las grandes traves y la modulación de las losas que actualmente rigidizan a la misma fachada y que conforman el entrepiso y la cubierta de azotea. Es notable lo importante ver que aquí 1, 2, 3 y 4, donde son simplemente unas líneas, son ejes estructurales, quedaron insertadas 4 grandes columnas en estos muros que tenemos aquí a la derecha. Esas grandes columnas tienen el objeto de ayudarle a contener a la fachada todas las cuestiones de los volteos y solucionar los coeficientes sísmicos que requiere la Ciudad de México para cualquier tipo de edificios. Esto ha resultado un buen cálculo, y la casa estructuralmente y su fachada están prácticamente intactas en este sentido. Con los buenos oficios de los académicos, se promovió la resolución del presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, para que el lote número 21 de la Plaza de Carlos Pacheco fuese donado a la Academia Mexicana de la Historia. Eso, en consecuencia, facilitó la generación de este proyecto, que es un gran esqueleto que detiene y respalda a la fachada. Este plano que vemos ahora es el plano central con las grandes especificaciones aquí, que viene de los conceptos de la restauración de la misma fachada y lo que se le va a hacer. Por ejemplo, aquí pues se ve, aquí están estas pilastras que están aquí, y estas son las que van a quedar estructuralmente siguiendo el ritmo de lo que fue realmente la fachada original. Este vano fue abierto por necesidades comerciales en su momento, y también todos estos elementos fueron alterados. Aquí igualmente
En estos casos se ve con colores y no se ve al detalle aquí, pero son piezas, en algunas de ellas son reintegraciones de piezas, en otras, como le llamamos, son simplemente perfilado con masillas de piedra, y en otros casos son también piezas que van a ser insertadas. Entonces, este es como digamos, el plano llave para la restauración de la fachada. Es importante agregar que la Comisión de Monumentos, donde descollaba don Manuel Toussaint, comentó en apoyo a estas iniciativas diciendo que la fachada sería mejorada al retirarla de un lugar donde no podía verse ni fotografiarse por el tránsito excesivo, y con la ventaja de poder estar en un sitio también histórico que permitiría apreciarla, dándole la verdadera proporción sin que la ahogaran las casas colindantes. Obviamente aludía precisamente al Palacio de Banamex, el edificio sede del Banco Nacional de México. La resolución correspondiente la firmó el 29 de agosto de 1952 el arquitecto Ignacio Marquina, quien agregó además que el traslado se autorizaba en vista del derrumbe inminente que estaba expuesto a que estaba expuesto la casa número 62 de Venustiano Carranza, que había quedado aislada del resto de la construcción. ¿Podemos regresar a la foto anterior? Para que vean nada más algunas cosas. Fíjense, este cálculo precisamente, aunque no haya muros en algunos puntos, aquí es un gran salón, por ejemplo, abajo, es la parte central, el vestíbulo del zaguán, y es otro gran salón de los académicos. Sin embargo, estas columnas tan importantes están ligadas, sí, por dos ejes estructurales con muros de tabique y de piedra, y que ligan a estas columnas y que a su vez detienen a esta gran fachada y pesada fachada, precisamente para todos los movimientos que en estos sentidos se pudieran efectuar, ya sea por hundimientos y sobre todo por sismos. Volvemos, por favor, a la otra. A escasos años de haber sido concluida la obra, en la colindancia sur de nuestra academia y haciendo esquina, o sea, en esta parte de aquí, haciendo esquina con la calle de Ernesto Pujibet, número 73, personalidades del estado de Tamaulipas gestionaron la reconstrucción de otra dignísima fachada, también de tezontle y cantera labrada, que ocupa una casa de cultura del mismo estado. Eso simplemente cuando salgan la podrán ver aquí en esta esquina, lo cual a nivel de la plaza pues lo hace bastante agradable y bastante proporcionado a lo que tiene este edificio con el vecino. Circunstancialmente, en esta esquina del otro lado, del lado norte, hay un edificio de más niveles que se hizo posteriormente, transgrediendo de alguna manera el criterio homogéneo de la altura de las casas de la plaza, que tiene un frente muy curioso, un frente de 4 metros o 5 metros para un portón, y luego se va sobre el interior de los predios, que pienso yo que eso es la consecuencia del ajuste del predio de esta academia, que fue precisamente entregado de la Secretaría de Bienes Nacionales a la academia, quitándole una fracción de la esquina de allá, para haberlo podido ajustar exactamente al frente y a las necesidades que tenía de tener una estructura que conteniera esta fachada. Bueno, los primeros sondeos del predio. Conocí y trabajé algunos proyectos con un sabio amigo y consejero, el ingeniero Enrique Santoyo Villa. También, además, después se doctoró en arquitectura. En su currículum profesional como geotecnista descolla un trabajo emblemático, la Catedral Metropolitana de México, donde coordinó las subexcavaciones al subsuelo para implementar una asombrosa corrección
geométrica de los desniveles del monumento que años más tarde implementó en la famosa Torre de Pisa, Italia, ante el llamado que le hicieron ingenieros italianos al conocer sus exitosas renivelaciones en la catedral. O sea, finalmente la geotecnia y estos trabajos son importantísimos, que ahora van a ver por qué también lo tiene que ver en esta fachada. Le acompañé en un primer trabajo que encargué durante el rescate de un gran convento, el de San Juan de Sagún de Salamanca, que resultó ser el primer centro de las artes de Guanajuato, que estaba también en un terreno muy dañado, dado a la extracción de agua en la ciudad de Salamanca, que Pemex con exceso había hecho en los años que le precedían y que hizo generar unas fallas. Nada más para que se den una idea, el nivel freático de los pozos artesianos de las casas antes de que llegara Pemex tenía 8 metros de profundidad, y 10 años después de que estuviera Pemex ahí estaba a 25 metros el agua. Imagínense el daño que le hicieron al terreno y a toda la ciudad y a muchos monumentos, en particular a este. Trabajamos en otro par de proyectos en la Ciudad de México y el Estado de México. Su bonomía y gran conocimiento que siempre compartía me llevan a recordar sus acertadas afirmaciones. Una de ellas fue la referente a que el estudio geotécnico es tan importante como el estudio histórico de un edificio desplantado en un terreno determinado. De un texto impreso transcribo la siguiente afirmación. Viene a colación algún recuerdo que un maestro en la Universidad Nacional nos decía que era muy importante primero conocer de zapatos y saber ponerle buenos zapatos a las casas, y luego también conocer de sombreros y ponerle buenos sombreros. Hablaba de los techumbres y hablaba también un poco de la protección a las inclemencias del tiempo y de la lluvia, que son los voladizos. Y volviendo a Santoyo, transcribo. En un proyecto que tenga por objeto corregir el comportamiento de un monumento arquitectónico o de una construcción antigua, siempre será necesario conocer cómo fue construido y qué problemas se presentaron durante su construcción, así como los hechos e incidentes significativos durante su vida, contemplando su funcionamiento estructural o geotécnico, y ligado a las reparaciones y modificaciones que se hayan ejecutado a lo largo de los años, motivo de los mencionados comportamientos. O sea, nosotros cuando arreglamos edificios antiguos, pues lo que hacemos en realidad es interpretar los daños de los edificios, interpretar las intervenciones, los materiales nos dicen mucho, y los sistemas constructivos también, ¿no? Hay sistemas constructivos que son obviamente del siglo XIX y que no son intervenciones pues, anteriores, o sistemas constructivos previos que nos dicen cuál era el tratamiento de las casas, o por qué en ese caso, si vemos que hay algún resano, algún injerto de ciertas características, determinamos la fecha de los daños, y muchas veces se hacen coincidir con todos los fenómenos meteorológicos, sobre todo con sismos, etcétera. Bien. Condiciones geotécnicas del sitio. El predio de la Academia se ubica en la zona conocida como Lago Centro 2, que coincide con los de la antigua traza de la ciudad y con la capacidad de carga de los terrenos donde estuvo anteriormente ubicada la señorial Casa de los Condes de Rábago. Los suelos de esa zona del centro y de esta también, ¿no?, suelen tener las siguientes condiciones: arcillas consolidadas por efecto de rellenos y sobrecargas de construcciones prehispánicas y virreinales. También, dentro de estas arcillas consolidadas, no solo son los terrenos que tuvieron una carga por alguna construcción, una pirámide, muchas veces son
terrenos compactados, como lo son, por ejemplo, las viejas calzadas de la ciudad. Aquí yo me encontré, por ejemplo, en un trabajo que hicimos en el Palacio del Arzobispado para el Museo de la Secretaría de Hacienda, el pago en especie, pues que por ahí pasaba una calzada. Entonces resulta que esa calzada, que fue compactada a base de 10,000 guaraches caminando diario durante 30 o 200 años antes, pues imagínense la calidad de esa compactación durante 150 o 200 años, y entonces contra el resto de los terrenos que estaban al extremo. Circunstancialmente, al eje de esa calzada está la falla principal del Palacio del Arzobispado. ¿Por qué? Porque en ese punto está fraccionado el arzobispado precisamente a los costados de la calzada. Un maestro me dijo, sí, aquí ahí le hicieron la quebradora, ¿no?, al edificio, ¿no? O sea, está la calzada, y esos fenómenos se ven también en otros lados precisamente del centro histórico, donde viejas calzadas han causado afectaciones que se fueron manifestando. También lo vi en Vizcaínas, o lo vi también en la calle de Leandro Valle, de Santo Domingo. Fenómenos muy parecidos. Bien, vamos a la siguiente imagen. Estas condiciones son aplicables a la zona de la Plaza Carlos Pacheco, por lo que la cimentación de la gran zapata corrida de concreto armado de 4.5 metros de ancho, que aparece dibujada en este plano, que también está en los archivos de esta academia, es congruente con la capacidad de carga que se debió considerar al calcular la reconstrucción de la fachada, incluyendo las cargas tributarias de las losas de concreto de los dos niveles que tiene esta academia de la historia. La azotea aquí arriba y el entrepiso aquí abajo. Ahí lo vemos, esa fachada sombreada, esa zapata sombreada es esa gigantesca fachada que carga nuestra bella fachada. Y tiene una peculiaridad. En aquel tiempo, por no tener la ciudad todavía tantas instalaciones modernas y contemporáneas, se pudo invadir la mitad de la zapata en la zona de la vía pública. O sea, el eje de la fachada son las 4 columnas que ya mencioné. Hacia la derecha, no se alcanza a leer ahí, pero ahí dice Zapata bajo el nivel bajo el nivel de la zona pública, y el muro llega aquí en esta línea punteada. El muro es de aquí hasta acá, el muro actual. Entonces, esta gran zapata tiene, si tomamos en cuenta la capacidad del terreno por los tipos de, como les menciono, que le llaman zona lago centro, una media de entre 3 y 5, pues consideré de 4 toneladas por desplante de construcción por metro cuadrado de terreno. Tenemos que la capacidad total de carga de la zapata de 450 metros a lo largo de todo el frente, que son 21 metros, resulta en una superficie de desplante de 94.5 metros, que por 4 toneladas arroja una resistencia de 378 toneladas de capacidad de carga, en lo que corresponde al gran muro de la fachada, incluyendo, por supuesto, el peso propio de la cimentación de concreto armado y las cargas tributarias, que en este caso le corresponde con este muro como un poco más de 200 metros cúbicos de piedra, lo cual el peso de esta fachada, más la parte de las cargas que le corresponden por estas traves y losas, es inferior a la capacidad que tenemos considerada. De tal resultado, pues se ve que el volumen del muro y los refuerzos de concreto armado, incluyendo la cimentación construida, resultaron adecuados al cálculo estructural que los ingenieros, eran 2 hermanos Struck, muy capaces, quienes hicieron muchas intervenciones para Banamex en sus edificios históricos.
históricos y artísticos. Aquí vamos, el siguiente plano, en experiencias cercanas, aquí van a ver algo interesante, lo van a entender un poco mejor. Aquí está la gigantesca zapata que ven aquí, este es el paño de la fachada, de aquí para acá, esto ya es vía pública, pero está la cimentación, está desplantada en vía pública porque finalmente no era más estable tener una zapata simétrica que tener lo que le llaman una zapata de colindancia o de fachada, que entonces tendría que haberse venido hasta por acá y su estabilidad no hubiera sido tan eficiente. Estos son detalles estructurales de cómo se solucionó según los planos que vimos los anteriores, los cerramientos y la integración de los detalles, por ejemplo que corresponde a o que es un repisón que corresponde a la parte inferior de una ventana en la calle. Y es una planta arquitectónica donde aquí está lo que llamamos nosotros la jamba o pilastra en este caso, ¿no? Y aquí, como les decía yo, pues está la solución de la fachada, no en su altura real, porque aquí tuvo que ser, para que ocupieran el plano, algunos ajustes, se mete un corte para darle simplemente la solución estructural y no la solución totalmente arquitectónica. Bien, sigo. En experiencias cercanas pude constatar la baja resistencia de los predios en este barrio de San Juan, donde pude ver estos fenómenos, por ejemplo, en algunas vecindades de este lado, sobre el mercado de Pujibet, o en la misma Ciudadela, aquí a 100 metros, que precisamente mi querido amigo Rafael Tobar me pidió, cuando fue la primera vez presidente de Conaculta, tuviera algunas intervenciones. Ahí pude tener la suerte de hacer una biblioteca que se llama Fondo México, y pude encontrar unas cimentaciones como si fueran una serie de fondos de barco a base de bóvedas invertidas, de bóvedas catalanas de barro, pero unas bóvedas que tienen, por decir algo, 10 metros de claro o 8 metros de claro y por 25 metros de largo. Y esas bóvedas eran precisamente para tener más apoyo en esos pesados edificios que fue luego la Real Fábrica de Tabacos, que construyeron los ingeniosos ingenieros militares. Y entonces, con estas experiencias, pues se tiene que esta cimentación, que estaba a su vez soportada por unas grandes contratabes longitudinales, de donde arrancaban las famosas bóvedas catalanas estas, invertidas, pues son precisamente para sustentar los pesos y las resistencias de los edificios que en aquel tiempo se estaban construyendo. Estas construcciones, como hemos escuchado en las conferencias anteriores, en estos barrios se ubicaron tianguis y posteriormente casas de carboneros, zapateros o tejedores, construidas a base de jacales y talleres artesanales, así como viviendas unifamiliares y multifamiliares posteriormente, donde también se acomodaron varios inmigrantes. Precisamente Pujibet, parte de la colonia francesa. Pero originalmente estos eran unos de los terrenos menos compactados.
mucho menos que los terrenos de la zona de Capuchinas. ¿Por qué? Pues porque la zona de Tenochtitlan ya estaba más compactada porque había estado más poblada. Esta había sido una zona de tianguis, vocacionalmente, y de mercados, donde pues era un terreno donde los jacales no pesaban nada, ¿no? Mucho huejote todavía y algunas parcelas todavía pues solucionadas al estilo de como están las chinampas de Xochimilco. Bien, el partido arquitectónico de la casa original. Basándonos en un plano publicado en 1905, elaborado por el Sanborn Mat Company, que es un antecedente precisamente de Sanborns, de la cadena de Sanborns, se puede apreciar el predio que quedó orientado con frente sur a la calle de Capuchinas, entonces con número 62, ubicado en la calle del Puente de Espíritu Santo, hoy Isabel la Católica, y la calle del Lerdo y calle de La Palma. Se presenta un lote con buenas proporciones, 1 a 2.5 frente y fondo, lo cual permitió adaptar el proyecto. Me estoy remitiendo precisamente al cómo debió, aunque es un plano de 1905, es un plano que se remite a 100 años antes, ¿no? O a 120 o 25 años antes, que debió haber encontrado precisamente el arquitecto que remodeló la casa. Probablemente la fachada fue de un arquitecto y la restauración o la adecuación de la casa fue de otra. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestro arquitecto que mencionamos, ¿no? Que trabajó para el señor Peinado, pues era muy superior. Entonces muchas veces se recurrían a ellos nada más para ornamentar una fachada, y sobre todo dada las características de este palacio. Bien, de este plano, en la calle del Puente del Espíritu Santo, ¿no? Como les dije, permitió adaptarse un proyecto en una solución que se presenta con 2 patios y el fragmento de un tercer patio en la esquina nororiente. Aquí lo ven el perímetro de lo que, este es el número oficial que marca precisamente donde estaba nuestra fachada y que coincide con una escala aproximada que sacamos del plano y comparado con un plano actual de la poligonal de la manzana del centro histórico, que sí es real. Entonces, sacando por una simple regla de 3, llegué a que son 20.92 contra los 21 metros que tenemos aquí, es razonablemente parecida. Este es el patio primero que tenía y un segundo patio. Aquí se fragmenta un patio que probablemente por cuestiones, ya saben lo que había, que si una familia lo habitaba y la otra no, le metían una barda en medio, tú te vas para acá y la hermana y el hermano para acá o lo que fuera. Entonces, en este caso, a lo que voy es que este es el eje, es el eje casualmente del portón principal, que predispuso al arquitecto que diseñó el layout, la distribución del palacio en base a algo que ya existía. Entonces, ¿y por qué esto? Pues porque las casas funcionaban así. Había un zaguán, entraban aquí las carrozas, los carromatos, y aquí atrás muchas veces seguían, aquí había un arco, o un paso, una bóveda, o algo alto, suficientemente para llegar a un patio de servicio atrás. Y eso es como funcionaban estas casas y fundamentalmente un palacio. Entonces, bueno, les decía, sin duda alguna, dada la antigüedad de las construcciones, en particular en esta manzana, los patios representados como espacios no construidos responden a un formato pequeño en dimensiones y aunque suficientes para su correcta función de iluminadores y ventiladores. O sea, esto es el indicio de alguna construcción más modesta que no requería las grandes dimensiones o escalas de un patio de un palacio nobiliario. Estos patios alineados con la solución de la fachada, que fue diseñada en base a 4 entreejes, se alinearon con el portón principal en su segundo entreeje, viendo la fachada de poniente a oriente.
Esta distribución y las dimensiones del frente que se dispuso para el proyecto de fachada que contrató don Nicolás Peinado en 1761 aproximadamente, nos llevan a la conclusión de que el arquitecto diseñador recurrió a la coincidencia de portón zaguán, lo que les decía, primer patio con la posición del segundo patio, todo esto para interconectar en planta baja desde la calle los dos patios preexistentes. El primer patio como núcleo interconector con la Casa Noble y el segundo patio con núcleo interconector de los servicios, incluyendo las caballerizas y la carrocería. Bien, vamos a hablar ahora, va a aparecer otro plano. Esta es otra hipótesis también que tengo. Un remate posterior para enaltecer la fachada. Ya mencionamos que resulta extraño este remate, sobre todo, y ya lo analizamos en la otra ocasión con unos planos comparativos que les dije, donde los arcos invertidos en otros edificios siempre tienen un ritmo, pero coinciden precisamente con el ritmo inferior de la fachada. En este caso particular no hay coincidencias. Entonces, mi hipótesis es esta: los remates a manera de pretil con arcos invertidos, supongo, fueron agregados hacia 1776-1780, cuando el conde de Rábago ya estaba titulado por Castilla y con boyante fortuna. Obviamente, pues no le llegaba ni a los calcetines a los de junto, que eran mineros. Este era un agricultor de Michoacán y bueno, tenía su título nobiliario y todo, pero pues los señores de allá, pues imagínense con las minas el potencial económico que tenía, ¿no? Entonces, este festón rematado por pináculos no corresponde a los cánones y trazos preconcebidos en un proyecto integral, tal y como se apreció en las soluciones que les mencioné del Palacio del Arzobispado, en la calle de Moneda o el Colegio de la Paz de Vizcaínas. Este remate fue forzado para alcanzar una mejor altura y mayor altura y prestancia en la casa, a pesar de haber sido modulado sin coincidir los trazos de los dos niveles de la casa señorial. Probablemente se diseñó para cubrir los dos frentes de los dos predios contiguos, tal como lo mencionó la condesa ya viuda hacia 1800. A lo que voy es que esta señora, hacia 1800, ya había muerto el conde de Rábago, pero dice que tiene un terreno, que había comprado un terreno contiguo. Entonces, lo único que me hace sentido es que este terreno es más o menos de las proporciones que ella tuvo. Esto fue posterior, o la intención fue darle más prestancia a la casa. De aquí no tenemos ni idea de lo que fue esto, pero supongo que fue entonces un portón también de servicio, y el ritmo que trae esto pues terminaría rematándose en la colindancia de acá, como empieza el trazo de este lado. Esa es la hipótesis, yo no le encuentro otra explicación. En adición, la fachada se hundía periódicamente con la constante elevación del nivel de las calles y la permanente renivelación y relleno de los pisos bajos en los edificios, que siempre fueron el indicio del hundimiento de la ciudad, efecto que aún es practicado para evitar las inundaciones. Durante el Porfiriato se concluyó que en un periodo de 15 años el hundimiento promedio de la ciudad fue de 40 centímetros, mientras que en el siguiente periodo de igual duración fue de 30. En un tercer periodo se redujo 17.6, lo cual en 45 años totaliza 87.6 centímetros promedio de hundimiento, lo cual arrojó una media anual de 2 centímetros por año. Aquí en el centro histórico, por ejemplo, en San Hipólito, me encontré diferencias del nivel de calle al patio actual, 2.4 metros de diferencia, imagínense, de los hundimientos. Y luego, como mencionó ahorita el doctor Macín, enfrente, en el que era Hostal de los Agustinos y luego Hotel de Cortés, pues me encontré
algo cercano a esos hundimientos por el desplante de unas puertas cuando hicimos salvamento arqueológico, que están como a 2.2 metros, que son del 18, o sea, son más o menos contemporáneos ese patio con esta casa o que luego fue vivienda de los agustinos que viajaban a Oriente, una hospedería de ellos. Entonces, pues, más o menos hay ciertas coincidencias. Obviamente los terrenos se parecen, pero no son iguales. Entonces, este fenómeno, como les decía, se presentó también en la calle de Capuchinas, que provocó una considerable reducción de la altura de los 4 vanos de puertas de la planta baja, asunto que aludió en los años 50 el experimentado don Manuel Toussaint. Este boceto es un estudio de proporciones aproximadas, hablando de 1 metro 20 extras a la proporción que tiene actualmente la casa. Y fíjense cómo cambia un poco la altura de la casa y las proporciones mismas del edificio, ¿no? En algunos casos, pues sí, en muchos de estos casos se mejora. Bueno, vuelvo a un agradable vecino. En el edificio que perteneció al Marqués de Guadalupe, que también se encontraba en la calle Capuchinas, en Venustiano Carranza, al ampliarse las calles para el tránsito vehicular en la década de los 40 del siglo pasado y con la apertura de 20 de noviembre, esta casa fue desmontada y trasladada piedra por piedra a bodegas del Departamento del Distrito Federal. En 1959 fue montada parcialmente en el predio que hoy ocupa y estuvo abandonada hasta los años 90. Hablamos de aquí al sur nuevamente, que platiqué anteriormente. En 1959 fue montada en el predio que hoy ocupa y estuvo abandonada, hasta los años 90. Un patronato surge de un grupo de tamaulipecos quienes solicitan el inmueble en comodato al gobierno federal, que le otorgó con la condición de que lo restaurasen en 2 años. Al cumplir con este compromiso, el patronato recibió el inmueble que colinda al sur de la casa de nuestra academia, haciéndole la armónica compañía que ya habíamos comentado, con altura similar y acabados en su fachada. Es interesante observarla, ya que la fachada sur es auténtica en su mayoría, mientras que la fachada oriente, o sea, aquí a la plaza, que ve al jardín, es una reproducción. Sin embargo, es otra muestra de la dinámica de la ciudad, que en las pláticas anteriores se comentaron mucho lo que se construyó y lo que se demolió y lo que se rescató y lo que se perdió. Conclusión. Para cerrar esta conferencia, es importante mencionar que uno de los objetivos principales de estas pláticas, que aún concluyen en un total de 6, es la restauración y mantenimiento de la fachada de esta señorial e histórica casa. Para ello, los investigadores hemos presentado la historia de la ciudad, de sus barrios y de la afortunada reintegración de una maravillosa fachada a este barrio de San Juan. Vamos a ver ahora algunos planos. Esta ya la vieron, vamos a la que sigue. Estos son otros planos que ya son soluciones particulares de los portones y de la solución de los vanos que vienen integrados precisamente en la solución estructural. Vamos a ver la que sigue. Esta, por ejemplo, este es el antes y el después de es la intervención más complicada del vano que les decía yo en la parte inferior. Ahí en amarillo se ve, aquí en amarillo se ve pues lo que se va a tener que agregar con un refuerzo obviamente estructural para llegar a este elemento, que es lo que pretendemos lograr. Estructuralmente es la parte más importante. Lo demás es un gran trabajo de cantería, de herrería, de carpintería, etc. Es por lo tanto que someto a la consideración de los oyentes y de los que en un futuro pudiesen leer el expediente, la que sigue, por favor,
que se integrará para una próxima publicación un presupuesto base para la restauración de esta fachada, que fue evaluado en el pasado mes de septiembre, previa preautorización y conciliación con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, quienes nos ayudaron un poco a resolver esto y sobre todo a preaceptar en forma extraoficial para poder tener entonces un presupuesto serio y formal que pueda llegar a ser el que promueva, ¿no?, el que promueva la recaudación de fondos. El costo actualizado de esta fachada, aquí es, perdón, esto es en la planta alta. En la planta alta, si se fijan ustedes aquí a su izquierda, pues van a ver que los canceles de aquí son estos, actualmente de madera, y se pretende llegar a una modulación que es una modulación más congruente con lo que eran las ventanas de la época. ¿Por qué? Porque esta cuadrícula era lo que los vidrieros solían fabricar. Estos vidrios, pues en el siglo XVIII, jamás existieron. A veces llegaron unos vidrios grandes que venían en los menajes. Por ejemplo, el virrey de Bucareli, en un libro que recientemente se publicó en la UNAM, de nuestro amigo, el doctor... ¿Quién? Sí, perdón, Gustavo, discúlpame, me olvidé tu nombre. Pero sí, Gustavo Curiel menciona cómo el señor virrey venía viajando con sus cristales desde España. Y el día que se fue, ¿no?, que se pretendía ir porque se murió, pero se lo dejó a la hija. También sus cristales fueron desmontados del Real Palacio. ¿Por qué? Porque eran parte del menaje del virrey. Y esos eran algo excepcional y muy costosos. Entonces, bueno, parte de la justificación es llegar en este plano carpintería a una solución aprovechando la estructura de estos canceles y arreglando las cuatro puertas que dan a los balcones aquí en su totalidad. El presupuesto base que hemos actualizado al día de hoy y que pretendemos que sea un poco nuestra techo de campaña para recabar fondos es de 5.200.000 pesos, cantidad que consideramos actualizada del presupuesto del año pasado, más las gestorías, más algunos planos y algunas cuestiones que se hacen falta y pagos de derechos y peritos, etcétera, suficiente para lograr el rescate de esta fachada y ayudar a la conmemoración de la fundación de esta noble Academia Mexicana de la Historia, correspondiente a la de Madrid. Les agradezco mucho su atención y gracias. Pues muchas gracias por su presentación, doctor, y invitamos a nuestro público en Facebook y también aquí en la academia a externar sus dudas. Por favor, si alguien tiene algún comentario, levanten su mano para hacerles llegar el micrófono y esperamos las preguntas o comentarios en Facebook también. ¿Alguien quiere participar? Bueno, a mí me gustaría, desde luego, agradecerte este cierre formidable del ciclo que organizamos, porque además hay que decir que la organización de este ciclo duró pues aproximadamente unos 3 o 4 meses en sesiones de todo el equipo, y lo que queremos ahora es, después del ciclo, dar continuidad al mismo proyecto para editar el libro de todas las conferencias. Y entonces lo que también
querría yo comentar en términos de conclusión. Se pueden decir muchísimas cosas de todo lo que nos has presentado de una manera tan profesional. Es un plan maestro realmente, un plan maestro de la restauración, muy elocuente, que plantea problemas de índole arquitectónico, de índole social, de índole geológico, de acuerdo con las condiciones del subsuelo de la Ciudad de México, y que va a tener amarres, enlaces argumentales con las otras conferencias, porque la primera, desde luego, en la primera, Bárbara Mundi nos mostró que cuáles eran las condiciones de este lugar en el siglo XVI, es decir, de lo que más tarde sería el famoso barrio de San Juan Uyotla, y que además era completamente pantanoso, ¿verdad? Y después, a lo largo de todas estas sesiones, el doctor Lira nos mostró lo que pasó con el barrio de la Candelaria Atlampa, la capilla de la Candelarita que hubo aquí mismo, etcétera, etcétera. Después Mario Barbosa, ya para el siglo XIX y XX, nos mostró todo lo que había sustituido el antiguo mercado tianguis que estuvo ubicado en lo que hoy es Vizcaínas, etcétera. De manera que todo lo que nos has dicho plantea amarres argumentales que son un verdadero desafío editorial para que el libro quede redondo, y que no solamente sea una secuencia de cada uno de los estudios, ¿verdad?, sino que sea verdaderamente, que esté hilado desde el punto de vista narrativo, me parece, ¿no? Y luego, claro, en lo que a mí respecta, pues la historia que desenterré en los archivos de monumentos históricos, de la historia de los Rábago, la fachada, etcétera, etcétera, y su traslado, pues me planteas un gran desafío, todavía más elocuente, para que tu capítulo y el mío respondan como en una especie de cuestionario, de interrogatorio, de conversatorio, como se dice ahora. En fin, yo quisiera, después de haber planteado esta serie de cuestiones, ver si alguien más tiene intervenciones, ¿verdad?, comentarios, dudas, etcétera, o el mismo arquitecto Pérez de Salazar. En lo que se animan, aquí en Facebook tenemos muchas felicitaciones, muchos saludos y bueno, agradecen el ciclo. Félix Hernández nos dice que es un gusto asistir a este evento tan importante. Gracias por compartir sus conocimientos. Patricio nos dice muy buenas tardes, muchas gracias por el ciclo. También tenemos aquí un saludo de Jaime Sebastián, que felicita al arquitecto por su detallada conferencia. Aquí una duda de Mercy Vita nos dice, ¿en qué fecha se llevó a cabo la reubicación de la fachada de la academia y cuánto tiempo les llevó? Marzo de 1953. 53. Sí, y yo creo que debe de haber durado, como el banco había puesto todo el dinero por delante, debe haber sido, en primer lugar, para traerla ya estaba desmontada, o sea, el proceso de desmontaje, que fue obviamente cuidadosamente numerado y labrado manualmente para obtener las piezas que llegaron aquí,
entonces ya ese trabajo que es mucho más tardado, que pudo haber durado a lo mejor un par de años allá, aquí probablemente, y además como llegó la fachada, cuando llegó la fachada, simultáneamente ya deben de haber tenido los ingenieros, arquitectos Struck, la cimentación lista. Entonces, simplemente esa estructura, esta fachada se integró. Yo calculo que a lo mejor se tardaron 12 o 14 meses en hacerla, y no más. ¿Por qué? Pues porque había el dinero, había todas las facilidades, la vía pública estaba libre, etcétera. Entonces, probablemente no más de 2 años. En unos meses. Sí, ¿verdad? Sí, en unos meses. Yo creo que unos 2 meses a lo sumo. No, como 2 meses. El traslado. ¿El qué? El traslado. Ah, bueno, el traslado sí, pero el montaje, estamos diciendo. De hecho, sí. una cosa muy interesante es que, claro, el traslado fue muy rápido, pero no se construyó, porque eso estaba como dicho en las sesiones de la academia de ese momento, no se inició la construcción de este edificio que está detrás de la fachada hasta que la fachada no estuvo bien puesta. Solamente consta que se habían empezado a echar los cimientos del edificio, evidentemente por la cuestión de la zapata, de que nos hablas, etcétera, etcétera, que es parte de la cimentación, Claro. de alguna manera. Y entonces eso es notabilísimo, pero a ver, la fachada llega en marzo de 1953 y la inauguración del edificio en el que estamos con todo y la fachada tuvo lugar en diciembre del mismo año. Bueno, pues ahí está la respuesta exacta, perdón, mi mala memoria, pero estamos hablando de 8 meses. Muy bien. Jaime Sebastián nos pregunta, ¿está garantizada la estabilidad de la fachada considerando la sismicidad de la Ciudad de México? Muchas gracias. Sí, bueno, ya les comenté un poco las conclusiones que tenemos contra lo que debió ser la mecánica de suelos. No tenemos el reporte ni las memorias, pero sí tenemos las estadísticas regionales de la resistencia del terreno, y entonces y la prueba es que pues ha temblado y ha temblado y la estructura está en perfectas condiciones, entonces yo diría que sí está garantizado. Una más. ¿Sabe el nombre del libro de Gustavo Curiel? No, es de la UNAM, el de Bucareli, ¿no? Y ahí habla precisamente del inventario de los cristales, ¿no? Que los trajo y luego se los llevaba. O sea, por eso les digo que estos eran más baratos, por eso los cuadros de las dimensiones de estos cristales, que es cristal, en realidad es cristal soplado, ¿no? Estos cristales eran mucho más discretos por el grado de dificultad que tenía lienzos grandes y que además tenía que ser más gruesos y normalmente se rompían más rápido. Entonces, obviamente, un cristal de 30 por 40 se cotizaba a la mitad que un cristal de 30 por 60. Y pienso que si llegara a haber un cristal de 50 por 90, puede haber costado un dineral. ¿Por qué? Porque muy poco se lograban. Esto que estás diciendo me evoca un inventario que estudié de una biblioteca, pero que la biblioteca está sacada forma parte de un inventario más general de bienes de uno de los que fue presidente del Consejo de Indias en España, y el conde de Castrillo. Bueno, entonces dentro de las secciones de bienes, ahora estoy recordando, se mencionan y se enlistan allí los vidrios, los cristales que servían solo a los coches del conde y que eran de Venecia, sí. Además. Perdón que diga cristales, es un vicio actual, en realidad es vidrio.
es vidrio, no son cristales. Hoy es cristal flotado, cristal templado, cristal lo que quieran, es vidrio soplado y es vidrio. ¿Por qué se monta primero la fachada y luego se construye? Bueno, la fachada, Sí. la fachada se montó, como les dije, con el esqueleto de las columnas previo. Sí, ¿no? pero ¿por qué el orden? Porque yo hubiera pensado que se construyera el edificio primero para no lastimar la fachada. Entonces, ¿por qué se hace así? Bueno, ¿Hay alguna razón? No, yo no encuentro, yo creo que precisamente un poco por la disponibilidad de la fachada, que estaba ya dispuesta y que entonces la querían traer a cuanto antes para que no se deteriorara ya o algo. Yo pienso lo mismo, hubiera sido mejor tener las losas y las traves ya tensando las columnas, ¿no? Pero pues por circunstancias políticas y circunstancias de tiempos y de disponibilidad seguramente llegó así. Estos eran señores muy experimentados, seguramente la parte más importante precisamente son esas grandes 4 columnas y los muros de colindancias son los grandes muros de tabique que como son muros ciegos tienen muchísima rigidez y son los que rematan en los extremos el trabajo de soporte del gran lienzo de fachada. Esto le da todavía mayor relieve e importancia a la fachada, porque un año antes, cuando don Atanasio Saravia, director de la Academia Mexicana de la Historia, que andaba sesionando peregrina por distintos domicilios de la Ciudad de México, el último, el más reciente, anterior a este lugar, a este predio, fue el Colegio de Vizcaínas. Y allí llegó don Atanasio y ofreció de parte del Banco Nacional de México la fachada en donación, porque allá se estaba a punto de caer. Entonces todos aplaudieron la propuesta y la donación, excepto don Manuel Toussaint, que era el director de Monumentos Históricos, y dijo: de ninguna manera, no aceptamos esto. Yo no lo autorizo como director de Monumentos Históricos en primerísimo lugar. ¿Para qué queremos una fachada si no tenemos dónde ponerla? Y entonces, claro, se dieron prisa con bienes nacionales y el presidente alemán cedió mediante bienes nacionales la secretaría este predio. ¿Para qué? Para la fachada. La fachada, al volar de Capuchinas para acá, abrió un cerrojo. O sea, la fachada es símbolo y acceso. Y esta sede definitiva de la academia le debe todo a la fachada. Gina Olmedo nos pregunta: me queda la duda, ¿qué inmueble existía en el edificio de la academia antes de que se instalara la institución y la fachada? Pues se sesionaba, creo que en casas de los académicos, ¿no? En las primeras sesiones. A ver, pero la pregunta es, ¿qué había aquí en este lugar, aquí. en este predio? Pues se supone que hubo los restos de la capilla de la Candelarita, pero ya no existía para 1953. La verdad, yo no puedo responder a esa pregunta. Yo creí que preguntaban de qué inmueble de la academia, pero bueno, son 2 preguntas ya respondidas. Y una duda más: ¿todos los planos mostrados en la conferencia estarán en la publicación final? Depende un poco del diseño de la misma publicación, de la capacidad, pero seguramente los más sustanciales y los más importantes sí. Y sobre todo porque ese libro más el ciclo están llamados a ser una carta de presentación para convocar al establecimiento, a la instauración de un patronato de benefactores
para que aporten los recursos de los que nos acaba de hablar el arquitecto y se pueda por fin dar paso a la restauración. Correcto. O sea que sí tiene que quedar muy, pues muy atractivo y muy elocuente de todo esto. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de todos ustedes que nos acompañaron aquí presencialmente en la Academia Mexicana de la Historia, también a los que nos acompañaron semana con semana en nuestro espacio virtual, y no dejen de seguir nuestra página para estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Muchas gracias, doctor, por su presentación, y muchas gracias al doctor Mazin por este ciclo tan maravilloso.